Ya está con nosotros el doctor Miguel Ángel Cuenya. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos Hola, muy días. buenos días. ¿Cómo estamos, Ricardo? Muy Y buenos quisiera días, pues mandarle un aquí ya. gran saludo a todos los integrantes del equipo de Eso se trata y de TV WAP que trabajan todos los días incansablemente. Le ¿Sí? agradecemos Eh, muchísimo, Doc. Y bueno, pues hoy uno de esos temas que a mí me gustan mucho, los divertimentos es de un los tema poblanos, que ¿no? pocas veces se analizan, pocas veces se tratan, pero uno termina preguntándose, bueno, ¿cuáles eran las diversiones públicas que correspondían concretamente a un determinado periodo de la historia de la ciudad o de cualquier ciudad? Y que nosotros sabemos hoy perfectamente bien que los jóvenes van cambiando de prácticas, de ritmos, de actividades lúdicas de generación en generación. Es más, dentro de una misma generación, en cada 5 años ya desarrollan otro tipo de actividades. ¿Por qué? Porque se van ajustando a las nuevas condiciones de la época. Y acá pasaría lo mismo en el pasado. La pregunta sería, por ejemplo, y yo elegí un periodo entre finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX, porque es el periodo de la gran transformación y podemos decir modernización porfiriana de la ciudad, con todo el afrancesamiento que esto implicaba, con toda la transformación urbana. Bueno, ¿cuáles eran los divertimentos? ¿Cuáles eran las actividades lúdicas que la población de la ciudad realizaba? Es decir, debemos tener siempre presente que nos estamos ubicando en un periodo histórico en el cual la sociedad se modernizaba y se transformaba rápidamente, pero que al mismo tiempo, de acuerdo al pensamiento de la época, ¿cómo podría decir? Estamos hablando de una sociedad que se preocupaba mucho por las formas, por el decoro, por lo que ellos denominaban el refinamiento de la sociedad, con todo el afrancesamiento que nosotros podemos tener presente. Por lo tanto, es en este contexto que va a surgir una preocupación por la vida festiva y se busca siempre que tuviera o que fuera con un cierto refinamiento y que ponga de relieve la educación y la cultura de acuerdo a los parámetros de la época. Es decir, se va a insistir, se va a considerar a través de una serie de comentarios, entrevistas, artículos periodísticos, de que las celebraciones, las fiestas que se realizan en Puebla tengan un amplio espectro, sean lo suficientemente amplias para que den cabida también al divertimento, como les llamaban ellos, al divertimiento de los sectores populares. Claro, hay que entender qué entendían ellos por divertimiento de los sectores populares. Con estos comentarios que he expresado a través de artículos periodísticos, se hacía referencia a un determinado tipo de actividades festivas. Y esto lo podemos encontrar que hacia finales del siglo XIX se encontraban o se realizaban los Garden Party, que se celebraban en el Cerro de San Juan, es decir, el Cerro de La Paz, y que tenían mucho éxito, al decir de los comentarios periodísticos y de los organizadores. Y que el objetivo era ilustrar, de manera útil, ilustrar a las masas populares. El objetivo, mejor dicho, lo que se buscaba, tenían la intención de aceptar a los sectores populares a las capas cultas de la sociedad, de tal manera que pudiera permear los elementos básicos de la civilización y de las prácticas de diversiones de la sociedad hacia los sectores populares. En una palabra, existía dentro de esta sociedad, de las élites y del concepto general, la preocupación central, la idea de que se debía velar por el bienestar, por el progreso, con todos los recursos disponibles que le corresponderían a un pueblo civilizado. Y ahí empezamos ya, que se entiende por pueblo civilizado. Y el interés se manifiesta en varios aspectos. Estas diversiones
deberían impulsar o tener garantizada la higiene, se buscaba la seguridad, la comida, el orden, la moral y las buenas costumbres. En una palabra, el progreso y el bienestar rumbo al engrandecimiento y la prosperidad de la nación. Con estas características, con estos objetivos, ¿qué es lo que se buscaba? ¿De qué tipo de diversiones o divertimentos se establecían? Querían que estas diversiones fueran sanas y moralmente aceptables. Las autoridades municipales van a proponer, van a sugerir que se realicen en Puebla una exposición todos los años de plantas y de flores, de tal manera que los vecinos pudieran caminar entre estas exposiciones. Lo que estamos hablando es el origen del combate de flores, que van a durar hasta comienzos de la década de 1930. Se buscaba que estas actividades se realicen siempre de manera ordenada, de manera civilizada, que los vendedores de flores estuvieran en las plazas, en los espacios públicos, en el Paseo Bravo, uniformados, muy bien vestidos y con una caseta o un espacio construido ad hoc para la venta de flores. Pero lo del bien vestido para esta sociedad era muy importante y se resalta enfáticamente que los vendedores no debían presentarse bien vestidos. Había muchos de estos vendedores que se presentaban a vender sus productos sin pantalones y las mujeres con el torso descubierto. Entonces eso era indecente, era inmoral y por lo tanto se ponía como ejemplo a la banda de música que los fines de semana tocaba en el Paseo Bravo, también tocaba en la Plaza Central, en el kiosco de la Plaza Central, y que estos músicos, estaban uniformados y tenían una organización verdaderamente militarizada. Y el Paseo Bravo, en ese sentido, va a ser uno de los espacios que mejor se adaptaban para las realizaciones de estas diversiones, para el combate de flores o las fiestas de las flores y de las plantas, y por lo tanto se va a prohibir que los fines de semana no circulen dentro del Paseo Bravo bicicletas, caballos, carruajes, para permitir que la gente pudiera caminar libremente y divertirse con algunas actividades que ahí se realizarían. Y en ese sentido se va a buscar siempre prohibir el ingreso de los vendedores ambulantes y de individuos que no llevaran pantalones puestos. Las mujeres debían ser muy decentes en la forma también de vestir. La zona del Paseo Bravo y sus alrededores se van a convertir de esta manera paulatinamente en un lugar de diversión. Allí se van a realizar diversas actividades, tanto deportivas como culturales. No debemos olvidar que a partir de 1895, frente al Paseo Bravo, hacia la zona del Parral, para que quede claro, ahí se empezó a construir en 1895 el velódromo, donde se realizaban permanentemente carreras de bicicletas y algunas a nivel nacional que se terminaban realizando en el velódromo de Puebla y que va a ser un espacio muy importante. Lo mismo que el juego de pelota, se va a impulsar la actividad de juego de pelota, lo que nosotros denominaríamos, como fue en la Ciudad de México, el frontón, que había juego de pelota y que era un espacio para una diversión moral, para una diversión higiénica y que servía, de acuerdo a lo que dicen los artículos periodísticos de la época, de solar esparcimiento a quienes la practicaban. Para comienzo del siglo XX, los espectáculos se van a comenzar a diversificar dentro de la ciudad, van a aparecer no solamente teatros, aparece el cine, digamos, y llega a haber para 1915 5 cines dentro de la ciudad, hay obras de teatro, aparecen los circos, entre otras cosas. Y por su parte, claro, más allá de las intenciones de que los sectores populares se integraran y formaran parte de todo este proceso, van a realizar sus propias diversiones, especialmente con bailes y mitotes. ¿Y qué quiero decir con esto? Y con esto ya voy a terminar.
es de que las diversiones populares no se realizaban en el Paseo Bravo, no se realizaban en el centro donde podían estar Mm. controlados, sino básicamente estos bailes y estos mitotes se realizaban en los barrios, en el Alto, en el barrio de San Francisco o en el barrio de La Cocota. Es decir, por donde está el mercado de La Cocota el día de hoy. Por supuesto que estas actividades eran consideradas inmorales y que era el polo opuesto de las actividades de diversión que se realizaban los fines de semana en el Paseo Bravo o en el Zócalo de la ciudad. ¿Por qué? Porque estos bailes populares eran indecentes y eran el ejemplo mismo de la incivilización y de la barbarie. Esto es, digamos, muy, muy interesante porque frente en esta misma zona donde se realizaban estas actividades lúdicas populares, estaba el estanque de los pescaditos ahí en el Paseo de San Francisco, que hoy se ha rescatado, y en donde había, digamos, una serie de actividades y los jóvenes, digamos, que pretendían a una señorita, iban justamente ahí al estanque de los pescaditos a andar con un pequeño bote, con remos, y había un carrusel, es decir, había una serie de actividades muy, muy interesantes que de alguna manera mostraban el polo opuesto a estas diversiones populares. Claro, esto no quiere decir de que muchos jóvenes, varones por supuesto, también se acercaran a estos bailes populares en el barrio de San Antonio o en el Alto, en la Cocota, también para participar, porque deben haber considerado que era mucho más divertido que ir al Paseo Bravo a andar caminando entre los árboles. Bueno, eso es Vale. lo que yo les quería comentar el día de Oye, hoy. pero qué interesante, Doc, porque, bueno, al parecer no ha cambiado mucho esa estructura, ¿no? No, Y eso es algo muy interesante. Luego se me vino a la mente la discusión que se desató en Mazatlán con el tema de las bandas, ¿no? sí. Es decir, en los centros se guarda cierta compostura, ¿no? Pero en los márgenes, En las como... márgenes la diversión es diferente. Y el barrio San Exacto. Antonio, que ya en 1920 es la zona roja de la ciudad, por lo tanto es donde estaban ya institucionalizados estos bailes y estos mitotes a otro nivel, por supuesto. Pero Claro. bueno, los sectores, los jóvenes van a ir a buscar en la zona aledaña, en la zona marginal, digamos, otro tipo de actividades diferentes, ¿no? Qué Es muy, muy interesante, ¿eh? Qué interesante. interesante, porque creo que también, por ejemplo, durante los 70s, también, por ejemplo, los conciertos de rock funcionaban así, no Claro, funcionaban en el centro, funcionaban en los márgenes. Los claro, sonideros no funcionan en los centros, funcionan en los márgenes. por Y esa supuesto. estructura, al parecer, Los pues bailes seguirá, de los ¿no? 70, los 80, los bailes de música popular, de cumbia, todo eso, son en las zonas aledañas, ¿no? Claro. Y son muy, muy, muy populares, ¿no? Guay, pues qué Sí, es muy interesante. Hay un interesante. patrón ahí que ha pasado por varios, por lo menos en un par de siglos, y eso es muy interesante, ¿no? Y va cambiando, digamos, de ajuste, se va ajustando a la época, pero sí es cierto. Sí, 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 sí. Bueno, Doc, pues siempre un placer escucharlo, le mando un gran abrazo. Y bueno, Igualmente, pues también un gran abrazo a toda la comunidad de la UPA, que es increíble. Abrazos hasta allá. gracias, muy amable, hasta luego.